Hola gente de la internet, bienvenidos a otro episodio de Hablando de lo que sea, el podcast donde hablo de lo que se me pegue la gana. Y hoy toca hablar de esas películas con coreografías acrobáticas y muchos gritos exagerados. Y no estoy hablando de esas películas que miras en modo incógnito cuando nadie te ve. Hoy vamos a hablar del cine de Kung Fu. Y si alguna vez hiciste alguna pose de Bruce Lee o Jackie Chan frente al espejo, este episodio es para ti. Y si nunca lo hiciste, pues al chile qué aburrido. Corre la intro. Patadas, gritos, golpes sin razón. Esto es hablando de lo que sea en acción. Si amas el cine con coreografía violenta, te vas a reír aunque el ciático revienta. Todo esto inicia en la China clásica, donde los escritores wuxia tenían relatos llenos de héroes con nombres épicos como el tigre que rugía al amanecer o la garra del dragón celestial. Les encantaban esos nombres. Y estos relatos no solo narraban historias de honor y venganza, sino que también eran las primeras películas en la mente de nuestros antepasados. Todo esto con los mejores efectos especiales que siempre han existido. La imaginación. Pero ¿qué es un wuxia? A lo mejor no te estás preguntando, pero igual te lo voy a decir. Wuxia es un género literario tradicional chino que mezcla artes marciales, filosofía, código de honor y de vez en cuando cosas como volar por los techos, caminar por el agua y pelear con abanicos que te pueden matar. Sería algo así como los relatos heroicos de los caballeros de la Edad Media, pero con artes marciales en lugar de armaduras y espadas enormes. Y es en este género donde los protagonistas son héroes errantes que viven fuera del sistema, tipo Ronin japonés, pero versión china. No trabajan para nadie, son buen pedo y si te metes con los débiles te mandan de regreso al kinder de una patada voladora en el hocico. Y a lo mejor tampoco te preguntas, bueno, ¿y estos escritores qué o para qué? Bueno, igual te lo voy a decir, pues sin ellos no hay películas de Kung Fu con historia, así de simple. Antes de que vinieran los actores a gritar y a brincar por los aires, estos compas ya habían creado mundos enteros con reglas propias, clanes enfrentados, espadas mágicas, maestros ciegos, sabios y villanos que ríen raro. Las novelas wuxia eran el universo cinematográfico de Marvel de su época, pero en lugar de trajes apretaditos evidentemente incómodos, había túnicas que ondeaban en el viento. Y los primeros intentos de llevar estas historias a la gran pantalla fue por allá de la década de los 20, 30 del siglo pasado. En esa época donde el cine mudo pues era el rey, los directores chinos comenzaron a plasmar estas leyendas en la pantalla. Obviamente las técnicas de filmación no eran nada del otro mundo, se trataba más de acción en vivo con un chorro de imaginación que de efectos especiales. No es como que se pudiera editar una escena mal filmada. Tenían que darlo todo en el set, inventando básicamente el plano secuencia en las películas de acción. Y estas primeras películas eran como las recetas secretas de la abuela, con imperfecciones, a veces improvisadas y con un chorro de toques de humor involuntario, y ese era gran parte de su encanto. Pero con esa chispa de genialidad y la necesidad de contar historias épicas que hizo que el cine de Kung Fu naciera para quedarse. Ahora, la influencia de la ópera pequinesa y las artes escénicas, yo creo que todos en algún momento nos hemos topado con algún video de una ópera de Pekín, una ópera china, que son estos espectáculos teatrales con maquillajes exagerados, acrobacias imposibles y gestos así bien exagerados que hacen que nomás de verlos te duran los cachetes del rostro. Y fueron estas obras las que sentaron las bases para la estética del Kung Fu en el cine. Los movimientos estilizados, las coreografías de la ópera viajaron a la pantalla del cine y se convirtieron en la marca registrada de cada pelea, donde un solo golpe pues parecía que tenía más filosofía y dramatismo que un ensayo de tu compa que estudia filosofías y letras contemporáneas. Ya salpiqué a los pobres de filosofía. Y con la llegada de los estudios de cine como los legendarios Shaw Brothers en los años 60, el cine de Kung Fu pues empezó a evolucionar y a conquistar audiencias no solo en China, sino en el mundo entero. Estos estudios pues se encendieron como fuegos artificiales en fiesta patronal de los pueblos, mezclando tradición con una dosis extra de entretenimiento. Y aunque los primeros efectos especiales pues eran bastante rudimentarios, como un juego de 8 bits, la autenticidad y la epicidad de las peleas conquistaron los corazones y neuronas de quienes se aventuraron a verlas. Y es que
En ese entonces ver una pelea en el cine era como asistir a un espectáculo de magia. ¿Sabías que era algo increíble? ¿Sabías que algo increíble estaba ocurriendo aunque no entendías bien del todo qué es lo que estaban haciendo o cómo lo hacían? Y esa es parte del encanto de una película de Kung Fu. Ya sabes lo que va a pasar, coreografías exageradas, movimientos imposibles, llena de peleas por todos lados y bajo cualquier pretexto. Por alguna extraña razón, todos en la película saben pelear utilizando algún estilo épico de pelea, pero es justo lo que quieres ver. Porque luego la gente dice, no, que la película es muy fantasiosa. ¿Quién quiere ver una película de la vida real? Soy un godín, mi vida es muy aburrida. Claro que quiero películas de fantasía. Pero no voy a empezar a desvariar. Damas y caballeros, agárrense bien de los calzones porque vamos a dar el primer golpe a la historia de este género cinematográfico con el hombre, el mito, la leyenda, Bruce Lee. Y la primera pregunta que tenemos que hacernos todos es ¿quién era Bruce Lee? Porque Bruce Lee no solo entró en la cultura pop con una patada giratoria, sino que lo hizo con el estilo de quien transforma cada movimiento en filosofía. Bruce Lee nació en San Francisco, pero fue criado en Hong Kong, y el tipo era tan internacional que se volvió conocido en todo el mundo. Y yo creo que podríamos etiquetar a Bruce Lee como el padre del Kung Fu moderno. Y su historia empieza con Bruce Lee, bebé actor. Aunque no lo creas, Bruce Lee empezó su carrera en el cine cuando era un bebé literal. Como dije hace rato, nació en San Francisco en 1940, pero creció en Hong Kong. Y como su papá era actor de ópera cantonesa, pues Bruce se coló en el mundo del espectáculo desde que usaba pañal. Ya a los 3 meses de edad apareció en el Golden Gate Girl en 1941 y en su niñez actuó en más de 20 películas, usualmente como el niño travieso cagapalos que se metía en problemas con todo el mundo. Cuando Bruce Lee cumplió los 13 años, se metió a estudiar Wing Chun con el maestro Ip Man, el mismo de las películas de Donnie Yen, que ahorita vamos a llegar ahí. Y como buen adolescente rebelde, pues empezó a mezclar estilos, a cuestionar todo y a formar su propia filosofía de golpea primero, pregunta después. Bueno, no fue más sé como el agua, por ahí va la cosa. Y en 1959 se fue de regreso a Estados Unidos, donde estudió filosofía. A ver, ahora sí. Siempre se le hacen de pedo a los que estudian filosofía y letras. Hagan lo mismo con Bruce Lee, verán cómo de una patada en el puritito hocico les reacomoda todas sus ideas existenciales. Creo que deberían de incluir como parte de las materias en la carrera de filosofía y artes marciales, para que ya dejen de cagotearles a los pobres filósofos. Pero también es que no se ayudan. No todos, ¿ok? No todos. Hay unos que me caen bien. Pero bueno, estoy desvariando otra vez. De nuevo, ahí empezó a enseñar artes marciales y abrió sus escuelas de Jet Kudon. No sé cómo se pronuncia, Jet Kudon. Bueno, entienden el punto, ¿no? Y sí, le enseñó a Steve McQueen, Kareem Abdul-Jabbar y hasta James Coburn, que a lo mejor estos nombres no te suenan para nada, pero no pasa nada, tú tranquilo. Pero no todo era gloria. Hollywood le cerraba las puertas por ser asiático. Y sí, ya sé, como que Hollywood está siendo racista, qué raro, ¿no? Ajá. Luego castearon como Kato en The Green Hornet, o ¿cómo le llaman en español? El Avispón Verde, por ahí del 66, si no estoy equivocado, donde se robó el show con su velocidad y estilo. Y dato curioso, la serie fue cancelada, pero en Hong Kong lo vendieron como si fuera el show de Kato, lo volvieron leyenda. Porque pasó algo muy curioso aquí, él era el personaje secundario, pero curiosamente se robó el show, lo consideran como principal. Una cosa muy rara pasó aquí. What are you doing here? I might ask you the same question. Frustrado con los gringos y sus estereotipos, Bruce regresa a Hong Kong, donde le dicen, oye, ¿tú eres el del show ese del Avispón Verde? Carnal, aquí te hacemos estrella, Kyle. Y ahí arranca la era dorada del cine de Kung Fu como lo conocemos hoy. Hay que aclarar, Bruce Lee no inventó el cine de acción, pero lo agarró, lo miró feo y lo reconstruyó a punta de patadas. Sin Bruce Lee no hay Jackie Chan, no hay Jet Li, no hay Donnie Yen, no hay John Wick, no hay nada. Con películas como Enter the Dragon o Fist of the Fury, Bruce Lee rompió los moldes de cómo se hacían las películas de Kung Fu hasta el momento. ¿Cuál fue su secreto? Pues una combinación explosiva entre técnicas de combate reales, una filosofía de vida que decía sé como el agua, flexible pero imparable. El tipo hacía que hasta una patada voladora en el aire pareciera poesía en movimiento. Y eso no se aprende en ninguna clase de educación física con el profesor huevón que solo avienta la pelota y dice, ay, jueguen. Bruce Lee era mucho más que músculos y movimientos imposibles. Era pues un filósofo con los puños. Mientras el tipo pateaba traseros en la pantalla, también soltaba frases que hasta un profesor de filosofía y letras agarraba y anotaba que está buena esta frase, apúntala. El impacto de Bruce Lee se sintió en cada esquina del cine y se convirtió en tema de conversación sobre cuáles eran los mejores movimientos de artes marciales. Y Hollywood, que hasta ese momento solo sabía de efectos especiales dudosos,
fue seducido por la autenticidad y carisma de Bruce Lee. Y desde entonces cada película de acción ha tratado de emular incluso una fracción de ese estilo imparable. Y ya creo que todos conocemos el final trágico de este actor, ¿verdad? De Bruce Lee. Entonces, cada vez que veas una escena de acción con giros imposibles o una patada que parece descomponer el espacio y el tiempo, acuérdate del mismísimo Bruce Lee, porque vino a cambiar las reglas de cómo se tenían que hacer las películas de acción y artes marciales, y su influencia es tan grande que logró convertirse en leyenda. Ahora imagínate a Chaplin con entrenamiento de artes marciales. Ese es Jackie Chan. En lugar de patearte con elegancia, se resbala, se tropieza, te da con un sartén y cae de una azotea y todo eroso. Lo graba él mismo sin dobles. Está demente este vato. Para entender a Jackie Chan, primero hay que aceptar que no es un kung fu tradicional. No. A diferencia del serio de Bruce Lee, Jackie prefiere mezclar un puñetazo con una metida de pata, básicamente así. Sus películas son el híbrido perfecto entre el combate magistral y la comedia, donde cada patada viene acompañada de una sonrisa y a veces de un desastre coreografiado muy perrón. Y aquí me siento con la obligación de hacer un paréntesis. Yo soy muy fan de las películas de Jackie Chan y definitivamente fue o muy buena influencia o muy mala influencia, ya que en todo momento yo intentaba imitar sus coreografías de niño con resultados pues, cuestionables y un par de visitas al doctor por la caída que no salió como esperaba. Yo sospecho que tengo un disco desviado de la espalda a causa de eso. Jackie Chan nació en 1954 en Hong Kong con el nombre de Chan Kong Sang. Esa no me la sabía, fíjate. Hasta hace poquito descubrí que no, su nombre no es Jackie Chan. Y desde chiquito ya se notaba que el niño era hiperactivo y medio kamikaze, así que sus papás lo metieron a la Academia de Ópera de Pekín, que no tiene nada que ver con cantar como Luciano Pavarotti, sino con acrobacias, kung fu, canto, actuación y básicamente volverse un artista marcial circense que puede volar, gritar y dar marometas sin chistar. Y como dato curioso, estuvo internado en esa academia por 10 años. Ahí vivió una infancia que él mismo describe como militar y brutal. Si te quejas de las clases de educación física en la primaria, a Jackie Chan lo ponían a hacer splits sobre 2 ladrillos mientras recitaba poesía y sin llorar. Después de salir de la academia, Jackie empezó a trabajar como extras en películas de Kung Fu y luego como doble de riesgo, donde literalmente pues, se tiraba de cosas altísimas y lo atropellaban por sentados. Y lo hacía con una sonrisa porque pues, el tipo nació para eso. En la película de Bruce Lee, Enter the Dragon, Jackie Chan trabajó como extra. Con Bruce Lee. Y si vieron la película, no sé si recuerdan una escena donde Bruce Lee le rompe el cuello a un guardia, pues ese es Jackie Chan. Y según él, cuando terminaron de grabar, Bruce lo abrazó y le preguntó si estaba bien. En una entrevista después, hay una entrevista donde Jackie cuenta su anécdota y platica que en realidad pues, sí estaba bien, pero fingió que sí tenía algo para que Bruce Lee lo abrazara tantito más. Le encantaba el chipiloneo a Jackie Chan. Ya en los 70, tras la muerte de Bruce Lee, los productores de Hong Kong buscaron a un nuevo Bruce Lee con desesperación porque pues, la industria del cine, así de glamurosa y todo el pedo, son bien ojetes y como que se les fue la gallina de los huevos de oro que tiraba patadas, pues necesitaban un reemplazo, la de ya. Y Jackie Chan, que tenía el talento, pues fue empujado a hacer pues, películas de tipo El Nuevo Dragón, con cara seria, gritos intensos y actitud de badass. Pero pues eso no era lo suyo. Jackie no quería ser el tipo cool. Él quería ser el que se cae, se levanta, se atora una escalera y aún así gana la pelea con una sartén, una sonrisa. Y entonces, fiel a su naturaleza e impulso rebelde, él también rompió la fórmula. Con un estilo que va entre la improvisación y la precisión. Jackie Chan no solo es famoso por sus acrobacias imposibles, sino por el hecho de que en muchas de sus escenas él mismo realiza cada truco sin dobles. Ahora, imagínate el nivel de concentración y riesgo. Cada caída, cada choque, cada golpe improvisado se convierte en parte del espectáculo. Es como si el cine se convirtiera en una comedia física en la que la precisión es la clave, pero la risa también ocupa un lugar importante y principal en sus películas. Porque cuando ves las películas de Jackie Chan con un ojo un poco más analítico, te das cuenta de la complejidad de algunas escenas, el nivel de sincronización que tienes que tener con todo el equipo, la confianza en las habilidades de todos para al final que se pueda ver espectacular. Y después de ver una película de Jackie Chan, te ves a ti mismo todo menso tropezándote solo con tus propias pies mientras caminas y se adientes cuando pases. En cada escena, Jackie Chan hace que hasta lo más absurdo se vea espectacular.
tropezar con un montón de objetos, acabar pateando al villano, para él es parte del encanto. Y, ¿por qué no?, de la estrategia de pelea. En la vida real no sé si funcionaría esta técnica de hacerle al loco para patear las nalgas a tu rival. Una de esas sí ocurre algo espectacular, pero no como estás pensando. Un ejemplo clásico de esto es la película de Drunken Master, donde Jackie combina la filosofía del embriagamiento controlado con artes marciales. Se tambalea, gira y confunde a sus oponentes sin perder la sonrisa. Y el estilo de pelea del borracho, pues todos tenemos un tío que domina a la perfección esta técnica, solo que nomás la parte del borracho. Tan así que lleva años borracho porque nomás no ha dejado que se le baje, porque eso le da mucho miedo a la cruda. O si no le pidas que te dé una patada, porque entonces hasta ahí llegó el corrido. Es con esta película donde Jackie Chan se consagra. La película es un cague de risa. Jackie Chan pelea como un borracho que parece no tener huesos, pero en realidad cada movimiento está perfectamente calculado, sobre todo porque el estilo borracho es una técnica real de Kung Fu, pero Jackie Chan lo volvió arte de circo con alma de comedia. Después, en Rumble in the Bronx, o Alboroto en el Bronx como se llama en español, Jackie Chan nos regala escenas de persecuciones, caídas y choques tan impredecibles que pareciera que la gravedad se rinde al estilo del humor de Jackie Chan. Y aquí debo decirte que si no la has visto, deja lo que sea que estés haciendo en este momento y búsquela, recomendadísima. Que me acuerdo antes de niño que esa película la pasaban por el 7 2 o 3 veces por mes. Esa película me la sé de memoria de tantas veces que la miré. ¿Y qué impacto tuvo este estilo en el cine y en la cultura? Pues Jackie Chan se convirtió en un símbolo de lo inesperado y de la resiliencia cómica. Mientras otros maestros canalizaban la seriedad, Jackie demostró que la risa y la acción pues, pueden coexistir en perfecta armonía. Desde memes hasta homenajes en series animadas, su legado rítmico y cómico ha dejado huella, haciendo que cada escena de Kung Fu no solo se siente emocionante, sino también genuinamente humana. Por extraño que parezca, su estilo caricaturizado de pelea hacía que empatizáramos bastante con sus personajes. Y hay un par de películas donde Jackie Chan se sale de ese estilo alegre y sonriente y tomando un rol más serio. Y es bastante extraño verlo en papeles así, porque no significa que sea malo, para nada. De hecho, son bastante buenas esas películas. Pero estamos muy acostumbrados a verlo en cierto tipo de personajes que cuando cambia la fórmula, sí es raro. De hecho, hay un par de películas donde tiene papeles serios que son muy buenas. Creo que una de mis favoritas es A New Police Story, si no estoy equivocado, que es buenísima. Pero es gracias a él que hoy disfrutamos de películas donde los golpes y las caídas pues, nos hacen reír y aplaudir al mismo tiempo. Es la prueba de que el humor es y siempre será un arma letal en el mundo de las artes marciales. Jackie Chan nunca quiso ser otro Bruce Lee. Y eso fue lo que lo convirtió en una leyenda. Porque Jackie Chan es el tipo que mientras Bruce Lee te lanza una mirada intensa, este otro se tropieza de la silla y aún así te da un rodillazo en la cara. Y ahora nos transportamos desde el Kung Fu de antaño a una era donde las coreografías se vuelven tan precisas que hasta el mismísimo Neo de Matrix se sentiría en competencia. Estamos hablando del Kung Fu moderno, donde Jet Li y Donnie Yen hacen de las suyas, demostrando que no solo se trata de ganar peleas, sino de hacerlo con estilo y elegancia y efectos especiales que hasta hacen dudar de la gravedad. Y primero vamos a recibir a Jet Li, quien transforma cada combate en una auténtica obra de poesía. En películas como Once Upon a Time in China o Fist of Legend, Jet Li combina la elegancia con una velocidad tan vertiginosa que ver sus movimientos es como disfrutar de una coreografía bien ensayada de ballet pero con puñetazos. Jet Li nació como Lin Lianji en Beijing en 1963 y desde chiquito, mientras otros niños jugaban canicas o se comían los mocos, Jet Li ya estaba entrenando Wushu, que es una disciplina china de artes marciales, y con solo 11 años ya era campeón nacional de Wushu en China. Y tomando en cuenta la cantidad de chinos que hay en China, ser el campeón de lo que sea ahí ya es algo muy impresionante. Y era tan talentoso que lo mandaban a exhibiciones internacionales. Hay una leyenda que es real, que una vez hizo una presentación de Wushu para nada más y nada menos que el presidente gringo Richard Nixon. Y este vato lo quería contratar de guardaespaldas, pero este vato dijo, Nel, ese pedo no me meto. Su debut en el cine en 1982 fue con la película Shaolin Temple, el templo Shaolin, que fue un exitazo brutal en China y de ahí para el real. Durante los 80s y los 90s, Jet Li se convirtió en el rostro del Kung Fu elegante.
protagonizando joyas del cine marcial como otra vez Once Upon a Time in China, donde interpretó a Wong Fei Hun, el mismo personaje que Jackie Chan hizo en The Drunken Master, pero sin borrachera ni chistes. Aquí era más serio, era mucho más serio. Después, Fist of Legend, un remake superior a la versión original de Bruce Lee de Chinese Connection, donde Jet Li simplemente la rompe con coreografías que parecían danzas de guerra perfectamente sincronizadas. Una gran película también. Curiosamente, en ambas películas eran interpretaciones que tanto Bruce Lee como Jackie Chan habían dejado la vara bastante alta y este chaparro estuvo a la altura del reto. Después Jet Li aterrizó en Hollywood como todo un tornado de patadas voladoras cuando lo vimos por primera vez como el villano de Arma Mortal 4 en el 98, si es que no estoy equivocado. Y aunque no dijo ni media palabra, todos supimos inmediatamente que ese pequeño chinito silencioso podía matar a cualquiera sin despeinarse. Y entonces llegaron Romeo Debe Morir en el año 2000, que es una gran película con Alaya y una combinación de Kung Fu y Hip Hop más efectos Matrix. Buenísima la película, por cierto. Después, en el 2001, con The One, donde pelea contra él mismo en múltiples dimensiones, porque obviamente si alguien puede pelear contra sí mismo sin hacerse daño emocional es Jet Li. En el 2002 llegó Hero, que es una joya visual. Es una poesía de colores, sangre, honor y coreografías dignas de ballet asesino. En el 2006 nos trajo Fearless, que es casi como una despedida espiritual del Kung Fu serio. Aquí Jet Li interpreta a otro héroe real de China y básicamente dice gracias por tanto. En el 2010 apareció en The Expendables, Los Indestructibles para los cuates latinoamericanos, junto a un grupo de actores que sumaban más testosterona que toda la saga de Rápido y Furioso juntas en una sola película. Stallone, Statham, Terry Crews, Arnold, todo el mundo, Arnold Schwarzenegger con su acento indescifrable. Jet Li no tenía el físico de estos monstruos de gimnasio, pero tampoco lo necesitaba. Porque mientras los demás lanzaban granadas, Jet Li simplemente entraba, pateaba 6 caras, quebraba un par de cuellos y salía sin arrugarse la camisa. En la película su personaje se llama Yin Yang, porque Hollywood y sus estereotipos nunca van a desaprovechar a hacer un cliché oriental. Y es el encargado de hacer 2 cosas: golpear a todos y quejarse porque le pagan menos por ser chaparrito. Que de sus escenas son bien graciosas cuando está quejando porque le pagan menos. It's difficult. What is? My life is difficult. I need more money. Why is that? I work harder than the rest. No, you don't. Yes, I do. Everything is harder for me. When I get hurt, the only is bigger. Because I'm smaller. When I travel, I need to go further. I know, because you're smaller, right? Yes. Jet Li repitió el papel en Los Indestructibles 2, aunque apareció como 10 minutos nomás y se fue a media película. Y en Los Indestructibles 3 nomás lo vimos por Zoom y sin audio. Resulta que en medio de tantos giros voladores y patadas cósmicas, el cuerpo de Jet Li empezó a pasar factura. Jet Li tenía más lesiones acumuladas que un equipo de señoras cuarentonas de fútbol llanero de un domingo por la tarde, y encima de eso fue diagnosticado con hipertiroidismo. Sí, y es una enfermedad que afecta el metabolismo y provoca fatiga, ansiedad, pérdida de peso y otros síntomas bien gachos. Entonces, ya en la madurez, Jet Li se fue alejando un poco del cine de acción para dedicarse más a una vida espiritual y causas humanitarias. Empezó a estudiar budismo, se enfocó en la meditación y fundó su propia organización de caridad. Y hoy lo ves y parece más un maestro Shaolin de la vida real que una estrella del cine. Hasta se antoja sentarse a tomar un té con él y a ver de qué te platica. Y eso es parte de su encanto también. En resumen, mientras Jackie Chan es el showman que grita y se estrella y se parte el hocico por todos lados por no querer usar dobles el necio, Jet Li es el tipo que llega, te mira, te da una patada en la cara y se va antes de que el viento siquiera reaccione. En mi opinión, Jet Li es el poeta marcial del cine de Kung Fu. No es comediante como Jackie Chan, pero tampoco es salvaje como Bruce Lee. Jet Li es la mezcla perfecta entre el arte, la disciplina y la precisión. Si Bruce Lee fue el papá del Kung Fu, Jackie Chan es el primo payaso y Jet Li es el monje zen, entonces Donnie Yen debe ser el hermano cool que llegó tarde a la fiesta, pero con un flow y con tecnología y con técnicas muy perrones. Porque este compa no solo reparte golpes, también coreografía, dirige, produce, canta y si le dejas la estufa encendida estoy seguro que te cocina un arroz frito digno de MasterChef el vato.
Donnie nació en Cantón, China, pero se crió en Boston. Su mamá era una maestra de Wushu y Tai Chi, así que mientras otros niños aprendían a andar en bicicleta, Donnie ya aprendía a romperte un brazo sin despeinarse. Primero estudió piano y soñaba con ser músico, pero después de ver algunas películas de Bruce Lee, digamos que cambió de opinión. Y se fue a entrenar a China y volvió a convertir una máquina de artes marciales. Y así empezó a aparecer en películas de acción donde se robaba la escena con un estilo brutal, rápido y elegante. Hablar de Donnie Yen es hablar de Ip Man. En esta saga interpreta al maestro Wing Chun que entrenó a Bruce Lee, que no sé si lo recuerdan que lo mencioné hace rato, o sea, el sensei del sensei. Y en vez de andar gritando y rompiendo cosas al azar, Donnie nos da una lección de humildad y sabiduría y palizas elegantemente distribuidas. Tiene una escena en la que pelea contra 10 karatecas al mismo tiempo y los deja a todos en el suelo de forma épica. Esta escena yo creo que ya es patrimonio cultural del Kung Fu. Pero no es solo en esta saga, me emocioné y me adelanté muchísimo. Hollywood tardó en descubrirlo, pero cuando lo hizo, joya. Apareció en Blade 2, donde hasta Wesley Snipes tuvo que hacerse un ladito un ratito. Luego se lució en Rogue One a Star Wars Story, donde no recuerdo cómo se llama su personaje, pero era un monje ciego que pelea como si pudiera ver en 4K al vato. Y por si fuera poco, lo vimos también en John Wick 4, donde lo ponen una paliza a medio mundo siendo ciego, otra vez con lo que ya parece que es su marca registrada, su fetiche personal actoral, ¿no? Y como otro dato curioso, Donnie no solo actúa, el tipo coreografía todas sus peleas y el tipo te arma una escena de combate con precisión quirúrgica y es uno de los responsables de modernizar la estética del Kung Fu en el cine asiático, usando cámaras digitales, edición de ritmo rápido y efectos visuales, pero sin perder el realismo de las artes marciales. Ya en esta era moderna, el Kung Fu no solo es cuestión de músculos y acrobacias, es una fusión pues bastante sorprendente entre la tradición ancestral y la potencia de la tecnología, y con la llegada de los efectos digitales, pues cada movimiento adquiere un halo casi místico, en escenas donde los oponentes pues se detienen en pleno vuelo, donde la cámara parece flotar alrededor de los combatientes. Y así, con Donnie Yen cerramos el ciclo dorado de los maestros modernos del Kung Fu. Evidentemente hay muchos más exponentes de este género, pero pues aquí nos va a amanecer si hablamos de todos ellos. Pero en resumen, Bruce Lee lo encendió, Jackie Chan lo volvió comedia, Jet Li lo hizo elegante y Donnie lo convirtió en arte marcial con filtro cinematográfico. Pero espérame tantito. Todo esto no se quedó nada más en las pantallas chinas ni en las salas de cine con olor a palomitas viejas. No, señor, esto se volvió cultura, se volvió meme, moda, inspiración y hasta filosofía de vida para muchos otakus de barrio y ejecutivos con nunchakus en el cajón. Porque el cine de Kung Fu no solo nos enseñó a pelear mentalmente, obviamente, porque de ahí fuera nada. Ahora vamos a hablar de cómo el Kung Fu pues, se metió en la cultura pop a punta de patadas voladoras. Pongamos en contexto, lo que empezó como películas con producciones de 3 pesos y actores que gritaban más de lo que actuaban, pues terminó siendo una industria y un género cinematográfico con millones de fans alrededor del mundo. Porque el Kung Fu no solo impactó el cine, también se metió hasta la cocina dentro de la cultura popular, literal. En los 90s había restaurantes de comida china que ponían Operación Dragón en la tele como si fuera el canal de las estrellas. También, dime, ¿cuántos chamacos no salieron del cine después de ver una película de Jackie Chan queriendo aventarse del columpio para aterrizar con la pose de la grulla? Yo me cuento entre los chamacos que brincaban y trepaban por todos lados queriendo imitar los movimientos de Jackie Chan. El cine de Kung Fu sembró la semilla del yo también quiero ser Bruce Lee en millones de morros alrededor del mundo y nació una fiebre por practicar artes marciales en tuititos lados. Este impacto también rebotó en la televisión con series como los Power Rangers, aunque fueran gringos disfrazados, la base es el Super Sentai japonés con artes marciales, y también lo podemos ver en Avatar, la leyenda de Aang, donde el estilo de pelea de cada nación está basado en artes marciales reales y la lista es interminable. Y Hollywood tardó, pero cuando cayó en cuenta de que el Kung Fu vendía, comenzaron los entrecomillados homenajes. Películas como Matrix, donde las coreografías fueron inspiradas por Yuen Wu Ping, el mismo de las películas de Jet Li y Donnie Yen. Kill Bill de Tarantino, que es básicamente una carta de amor sangrienta al cine de Kung Fu, y ¿por qué no? Kung Fu Panda, que parece broma, ¿no? Pero tiene mejores coreografías que algunas películas de acción reales. Y más allá del chiste, el cine de Kung Fu también dejó algo bonito. Una semillita de disciplina, filosofía oriental y respeto por la vida y el cuerpo, pues disfrazada de películas donde pues alguien rompe la mesa con la chompa, ¿no?
Y con esto llegamos al final de este episodio de Hablando de lo que sea. Hoy hablamos de Kung Fu, pero si me agarran inspirado, la próxima semana hablamos de cómo los Power Rangers son en realidad agentes encubiertos de la comunidad LGBT. Se crean por pedo, pero se imaginen que se volviera viral el desmadre que se iba a hacer. Imagínate una tontería así. En fin, no olviden suscribirse, compartir este episodio con su sensei favorito. Síguenme en mis redes sociales, en todos lados estoy como @NachoArmpa. Deja en los comentarios cuál es tu película de artes marciales favorito y cuál es tu actor favorito. Tienes que tener alguno. Y pásala bonito. No olvides que si pasas de los 30, tus rodillas ya no están para andar imitando a Jackie Chan. Y nos vemos en el siguiente episodio. Adiós. En el barrio de Shaolin y el set de filmación nació una leyenda con puño y pasión. Bruce Lee pateando el ego occidental y Jackie Chan cayendo de un techo industrial. Patadas, gritos, golpes sin razón. Esto es hablando de lo que sea en acción. Si amas el cine con coreografía violenta, te vas a reír, aunque el ciático revienta. Jet Li con cara seria y mirada letal. Donnie Yen en slow motion, letal y digital. Coreografías que parecen ballet violento y doblajes que gritan más que el argumento. Cables, gritos, un salto mortal. Todo por el cine y el kung fu letal. Nadie entendió el guión, pero da igual si hay patada y fuego, es arte marcial. Patadas, gritos, golpes sin razón. Esto es hablando de lo que sea en acción. Si amas el cine con coreografía violenta, te vas a reír, aunque el ciático revienta. Cierra los ojos, imagina el set. Bruce sin camisa, Jackie en una red. Jet Li flotando con un efecto especial. Y Donnie diciendo: esto es personal. Kung Fu en pantalla, cultura viral. Nos enseñaron honor y cómo sangrar. Sin doble, sin miedo, sin artrosis ni pena. Aunque ahora todos carguen rodillera ajena. Golpes, risas, Kung Fu sin control. Hablando de lo que sea, todo es vacilón. Bruce, Jackie, Jet, Donnie más nos dieron patadas de felicidad.